Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Silvia Rosario Jaime Basilio. Yo los voy a acompañar en el desarrollo de los conocimientos pedagógicos curriculares generales. Bienvenidos a los que están iniciando este ciclo de repaso sobre conocimientos pedagógicos curriculares generales, recordándoles que en este curso vamos a estar docentes de diferentes niveles, nivel inicial, primaria, secundaria y de diferentes áreas, dado que son los conocimientos transversales que debemos manejar todos los docentes. Es como cuando nos monitorean en el aula y viene el director y no es de nuestra área y decimos, pero usted no es de mi área. No, los conocimientos curriculares generales, pedagógicos curriculares generales, son los mismos porque seguimos los mismos lineamientos del currículo nacional. Ok, vamos entonces a iniciar. Vamos a tener primero recordar los acuerdos de sana convivencia digital. Dado que estamos interactuando en una plataforma digital, es importante asegurar un ambiente positivo y cortés, escuchando activamente a los demás. Si tenemos alguna consulta, alguna duda, hacerla directamente a la ponente a través del chat, así como Araceli, muy buenas noches, que se ha comunicado conmigo. De igual manera, utilicen las herramientas de comunicación de este chat del Zoom. También es importante que ustedes puedan animarse a hacer preguntas, a compartir ideas para hacer esta experiencia más enriquecedora, justamente porque compartimos eh, experiencias propias de nuestra aula, de nuestra experiencia real con los estudiantes. ¿Ok? Recordemos también que este espacio busca que nosotros podamos tener es un espacio de reflexión y actualización sobre los conocimientos pedagógicos curriculares generales. De esta manera vamos a fortalecer nuestras competencias y nuestros desempeños profesionales, no solo para resolver favorablemente las casuísticas de la prueba única nacional, sino que podamos atender con pertinencia las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Luego del análisis, la reflexión, tomemos acciones de mejora que a través de esta reflexión hemos podido identificar de pronto alguna práctica que no es la adecuada. Entonces podemos nosotros poder reformularla, poder reflexionar sobre nuestra actuación frente a nuestros docentes. Entonces, para ello vamos a presentar, yo les he colocado aquí algunos recursos que tienen que ver con el tema de hoy, que es la planificación. En el nivel inicial, los recursos más actuales que están en el repositorio de Minedu es la planificación para el ciclo uno, la planificación en general, que es una guía de orientaciones para todo el nivel inicial. En el caso de primaria y secundaria, aquí están los enlaces para que ustedes puedan acceder. En el año 2017 se elaboraron unos documentos de trabajo como cartillas sobre la planificación. Recuerden que el currículo nacional se implementó entre el 2016 y 2017. Entonces, estos son los únicos documentos referentes oficiales que tenemos sobre planificación. También hay un banco de preguntas sobre la planificación, pero estos son los más orientadores. Tenemos para inicial, como hemos visto en la página anterior, para primaria y también este documento de trabajo de secundaria de la DES, que también tiene las orientaciones sobre la planificación, la mediación y la evaluación de los aprendizajes. Entonces, le van a dar clic a los enlaces cuando ustedes tengan acceso a este PPT, ¿ya? O pueden buscarlos en el repositorio Minedu. Ahí van a encontrar estos materiales. Entonces, tal como lo había indicado, hoy vamos a trabajar la planificación. Entonces, cuando hablamos de planificación, es hablar de la arquitectura que hace posible que una actividad se convierta en aprendizaje. No se trata solo de em, buscar actividades, proponer actividades a nuestros estudiantes, sino engloba mucho más, hacer que esas actividades se conviertan en aprendizaje. O sea, que el aprender tenga sentido para nuestros estudiantes. Y por ello nosotros tenemos que planificar con intención. ¿Qué significa planificar con intención? Es que
el estudiante pueda interpretar lo nuevo desde lo que ya sabe, desde lo que trae o desde lo que él ya usa. Y para ello partimos desde sus saberes previos. Toda actividad tiene que conectarse con los saberes previos del estudiante. Luego, la situación que vamos a proponer tiene que demandar en el estudiante la movilización de las capacidades, no solo el conocimiento. Entonces, el reto tiene que tener un sentido que permita que el estudiante comprenda, decida, explique o pueda producir algo a partir de esa situación. Luego, nosotros como docentes ya no somos los que damos la información, sino a través de esta situación problemática, de esta situación que hemos considerado para el desarrollo de la actividad, vamos a orientar a los estudiantes, vamos a hacer preguntas, vamos a modelar en algunos casos, retroalimentar y ajustar también de acuerdo al avance de nuestros estudiantes. Una vez que se ha considerado en el desarrollo de las actividades, que nuestros estudiantes puedan, eh, a partir de esa actividad, producir algo. Para poder comprobar ese aprendizaje, viene la etapa de la transferencia, cuando usa lo que ha aprendido en nuevas situaciones. Entonces, es importante que articulemos estos elementos para que la clase sea significativa. Muchas veces confundimos una clase activa cuando el estudiante está en movimiento constante con una clase significativa. Ese aprendizaje ha tenido sentido, la planificación que hemos hecho ha sido con intención. Entonces, tenemos que considerar estos aspectos. Ahora, hace un momento ya mencioné que nosotros ya no vamos a enfocarnos al 100% en el contenido, sino tenemos que ver muchos más. Entonces, aquí viene eh, en que el currículo nacional tiene un marco que indica que los estudiantes tienen que actuar de manera competente, ¿no? Nosotros tenemos varios materiales que están ya en la plataforma de Minedu, también en Peroeduca, si ustedes quieren encontrar, donde vamos a poder ver algunos recursos sobre el actor competente, ¿no? Son fascículos nuevos que han salido este año. Sabemos ya de memoria incluso que la competencia es la facultad de combinar capacidades para lograr un propósito en una situación determinada, actuando de manera pertinente y ética, ¿no? Esa es la definición de competencia. Ya no se reduce el aprendizaje en recordar contenido, sino que el estudiante pueda actuar combinando capacidades para lograr un propósito, ¿no? Que esa situación que nosotros hemos planificado cumpla un propósito, tenga un sentido donde el estudiante va a actuar de manera pertinente y ética. ¿Cómo se concreta entonces esta competencia? A partir de sus capacidades. Esas capacidades tienen conocimientos, habilidades y actitudes que va a movilizar el estudiante. Tenemos que siempre mirar a la meta. Nuestra meta a largo plazo por ciclo es el estándar, que es lo que queremos que alcancen nuestros estudiantes al término del ciclo. Y los desempeños, que son descripciones más específicas que orientan la enseñanza tenemos nosotros los desempeños en el programa curricular. Entonces, planificar para nosotros como docentes, ¿qué implica? Implica decidir cuál va a ser esa actuación competente de nuestros estudiantes y a partir de ello, qué evidencia va a permitir observar ese actuar competente y cómo yo voy a mediar, cómo voy a ayudar a mis estudiantes a desarrollarlo. Entonces, esos son los tres elementos que nosotros tenemos que considerar desde nuestro rol. Ahora, el aprendizaje significativo. Hablaba hace un momento de que muchas veces nosotros nos centramos en que el estudiante esté activo, pero no siempre el aprendizaje es significativo. Entonces, el aprendizaje significativo va más allá de la motivación o de darles una actividad bonita, una actividad que les guste, ¿no? Les doy un juego, ¿no? Y eso es lo que muchas veces estamos confundiendo. Voy a hacer una gamificación. La gamificación es tomar elementos del juego, ya sea niveles en las tareas, premios, eh, eso es gamificación. Voy a hacer un juego, hacemos juegos, pero no siempre están orientados al propósito de aprendizaje, ¿no? Entonces,
Sí, Manuel me pregunta si estoy proyectando. ¿Me confirman si se está visualizando el PPT? A ver, por favor. Araceli, Angelita. Sí, ok. Manuel, te recomiendo que salgas y retornes. De pronto tienes un problema de conectividad. Ok, ok. Ya, perfecto. Entonces, hablábamos sobre el aprendizaje significativo, que ya no es solo motivar o enganchar al estudiante con una actividad lúdica, sino hacer que el estudiante, cuando participe, se conecte este aprendizaje, estas actividades que estamos planificando con sus saberes previos, con su vivencia, que pueda comprender y que pueda transferirse en otro tipo de tareas. Ahí vamos a encontrar que el aprendizaje sí es significativo. Por eso es importante que nosotros diferenciemos las actividades. Es como cuando decimos, este niño pregunta bastante, uy, ¿cómo participa? Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado. Pregunta porque no comprende absolutamente nada de lo que tú estás desarrollando o dando indicaciones, o está utilizando esa estrategia para que considere su participación. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado sobre las preguntas que nos hacen los estudiantes. ¿Cuáles son las claves para que un aprendizaje sea significativo? La conexión, les decía, conecta con sus saberes previos, con sus prácticas culturales, con las experiencias y con el lenguaje del estudiante, ¿no? Tengo que proponerle actividades cercanas a ellos, pero ahí también cometemos un error. Yo soy docente de zona rural, ok. Los conectamos con sus contextos cercanos, pero también no podemos alejarlo de un contexto global, porque nuestro estudiante tiene que conocer también cómo es la zona urbana, cómo es la realidad global también. La comprensión, cuando el estudiante reorganiza sus ideas y no solo repite la información, ¿no? Nosotros le pedimos que nos pueda decir de qué trata la situación con sus propias palabras, ¿no? Que no repita tal como estaba escrito. La utilidad formativa. Lo aprendido permite que el estudiante pueda explicar, pueda resolver, pueda producir o pueda argumentar una situación, ¿no? Que nos explique su proceso de resolución. Ahí también viene con el siguiente punto, la metacognición. El estudiante reconoce lo que hizo, qué comprendió y cómo puede mejorar. Nuestro fin es que el estudiante también desarrolle su autonomía. Todo el tiempo no va a seguir la aprobación del docente. Entonces, darle esas herramientas para que el estudiante también se autoevalúe. Entonces, si yo quiero que mi aprendizaje sea significativo, no es solo mirar el contenido que voy a enseñar, sino también qué comprensión nueva va a construir el estudiante y cómo lo va a usar. ¿Qué noción necesita reforzar? ¿Qué noción necesita conocer para poder seguir avanzando en esta trayectoria escolar? Entonces tenemos que preguntarnos siempre cómo estamos involucrando al estudiante en el aprendizaje. A ver, condiciones didácticas para que el aprendizaje sea significativo. Eh, Generalmente nosotros mencionamos un aprendizaje significativo cuando ese aprendizaje tiene sentido. Entonces, para que ese aprendizaje tenga sentido, es importante que el estudiante sepa qué es lo que va a aprender y para qué lo va a usar, para qué le va a servir, que tenga un propósito. Que el reto que nosotros proponemos les exija al estudiante pensar, decidir, explicar y producir. Es más, que el reto permita la movilización de las capacidades de las competencias, que la situación sea retadora. No le voy a poner mucho texto rimbombante, porque la idea es que el estudiante comprenda esa situación en un lenguaje sencillo, claro, cercano a él, pero que esa redacción de la situación permita que el estudiante pueda movilizar todas las capacidades, ¿no? Es importante también el andamiaje. El andamiaje es ese apoyo pedagógico que yo le brindo a mi estudiante o recursos para que el estudiante pueda llegar a resolver la actividad sin bajar la demanda de la tarea, ¿ya? Es importante mantener la demanda de la tarea, pero yo le voy brindando recursos a mi estudiante para que pueda resolverla.
Es importante también recoger la evidencia de nuestros estudiantes para poder verificar su avance y reflexionar con ellos, es decir, brindarles la retroalimentación reflexiva si ha cometido errores. Tomar el error como una oportunidad de aprendizaje también es importante, ya que el estudiante muchas veces tiene esa temor a que el docente se moleste, temor a ser avergonzado frente a sus compañeros. Entonces es importante cómo manejamos el clima del aula. Para que un aprendizaje sea significativo, es importante que nosotros podamos mantener una exigencia en la tarea, brindar apoyo oportuno y no simplificar el proceso del aprendizaje esperado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en las presentaciones ahora de los resultados de la ENGLA, ¿no? Nuestros estudiantes de secundaria están, pero con un nivel de aprendizaje muy bajito que no logran lo esperado. Entonces, es porque estamos simplificando. Ah, si mi meta es muy alta, mejor entonces le enseño contenidos más bajitos. No, que estamos logrando que ellos salgan de la educación básica sin las competencias necesarias para enfrentar su vida de ciudadano. Ok, vamos entonces aquí. Partir entonces de cómo nosotros podemos transformar nuestra planificación real. De pronto yo planifico actividades aisladas según mi contenido, pero ahora estamos viendo de que no debo planificar de manera aislada, sino brindar una experiencia de aprendizaje a mis estudiantes donde sea retadora. Entonces, organizar decisiones donde el estudiante va a poder actuar, va a poder reflexionar y va a poder mejorar también su aprendizaje. ¿Qué es lo que tengo que considerar? Primero, el contexto, ¿no? De dónde voy a partir mi situación retadora. Si ese contexto, esa situación atiende un problema, un interés o parte de una situación cotidiana para el estudiante, ¿qué debe aprender? Entonces, tengo que considerar las competencias, las capacidades. Si estoy al término de un ciclo, considerar el estándar. Si todavía estoy en un grado anterior, tengo que considerar el desempeño pertinente. ¿Ya? Siempre tenemos que mirar, nuestra meta a largo plazo es el estándar, pero va a depender. Yo, profesora, yo enseño tercero de secundaria. Tu meta es el estándar del séptimo ciclo, pero lo más cercano es el desempeño de tercero de secundaria. Entonces vas a estar mirando así. Si yo soy docente de sexto grado, tengo que mirar el estándar, el término del quinto ciclo para ver si mi estudiante está alcanzando o no los aprendizajes. La evidencia. La evidencia es ese producto, esa actuación, porque yo puedo pedir al estudiante incluso que me explique cómo ha desarrollado una actividad y de esa manera permite valorar su avance. Con esa explicación yo puedo entender si el estudiante ha aprendido o no sabe, o dónde se encuentra, en qué nivel se encuentra respecto al desempeño de la tarea. También es importante que las actividades que propongamos estén conectadas, que brindemos la mediación, recursos y también retroalimentación a los estudiantes. Y recuerden que el cierre tiene que ver también con la transferencia. O sea, ya hemos desarrollado todo un ciclo para poder concretar un aprendizaje. ¿Cómo yo verifico ese aprendizaje a través de la transferencia? Entonces, ¿cómo lo usará? ¿En qué otras situaciones usará lo que ha aprendido? Ahí tengo que también trabajar la metacognición con mis estudiantes. Entonces, miren todo lo que se tiene que hacer. Una actividad o una experiencia de aprendizaje no es un conjunto de actividades que voy de manera aislada las estoy juntando, sino tiene que tener una secuencia, tiene que tener coherencia curricular y también coherencia pedagógica. Eh, ¿Cómo nosotros transformamos esa actividad aislada en una experiencia de aprendizaje? ¿No? Fíjense esta actividad inicial. Vamos a ver aquí. La actividad es que mis estudiantes aprendan fracciones, entonces les pido que copien de la pizarra la definición de la fracción y resuelvan 20 ejercicios en una ficha. He elaborado una ficha y luego de la definición y algunos ejemplos, resuelvan 20 ejercicios. Esa es una actividad aislada, donde estoy mirando solo contenido y de pronto procedimiento mecánico. Cuando yo quiero que mi actividad cambie y sea significativa, entonces
Puedo partir de un interés o de un problema. En este caso, estoy centrándome en un problema. Un comedor escolar debe ajustar una receta para diferentes cantidades de estudiantes. Los equipos, vamos a formar equipos, tienen que representar, calcular, justificar y comparar esta representación de las cantidades, ¿no? Entonces, fíjense que ha cambiado la situación, los estudiantes van a tomar decisiones, van a utilizar diferentes estrategias para representar esa actividad. En el caso de las actividades aisladas, muchas veces que predomina la repetición, las tareas de baja demanda cognitiva, el trabajo sin comprensión, el estudiante hace una actividad rutinaria. En cambio, en esta nueva propuesta, vamos a hacer que el estudiante conecte con una situación reconocible, ¿no? En la casa, por ejemplo, cuando alguien está enfermo o cuando vamos a preparar en una cena, en un compromiso, cómo distribuimos los platos, las comidas, cómo se hace ese reparto. Exige la movilización de las capacidades y permite recoger evidencia también durante el proceso. Entonces, para poder trabajar una noción de cualquier área, en este caso es una noción matemática, el docente tiene que observar el proceso para poder verificar si el estudiante está comprendiendo o no el significado y brindarle retroalimentación. Ya es un poco cómo nosotros tenemos que hacer este proceso de cambio a partir de nuestra reflexión sobre qué es lo que estamos logrando. Solo repetir contenidos o estamos desarrollando competencias en nuestros estudiantes. Ahora, la planificación es una hipótesis, ¿no? Nosotros plasmamos en nuestra sesión de aprendizaje algo que queremos alcanzar, que a veces en el trayecto vamos a ir ajustando. Entonces, es anticipar decisiones para que todos nuestros estudiantes aprendan. ¿Ya? No es algo solo administrativo, ¿no? Cuando uno se acostumbra a planificar sus actividades, va haciendo seguimiento también y va haciendo la reflexión para ajustar esas sesiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen las orientaciones curriculares sobre planificar? Necesitamos diagnosticar, saber qué saben, qué necesitan y qué condiciones del contexto voy a involucrar en mi actividad. Decidir el propósito, qué competencias y capacidades se van a desarrollar. Si es un tema nuevo, mis estudiantes están en inicio, entonces muchas veces voy a tener que ajustar actividades, incluso no considerar las 4 competencias en el caso de matemáticas, porque el argumento todavía les complica o trabajar actividades desde actividades sencillas hasta actividades complejas para que mi estudiante pueda transitar en estos niveles. Anticiparme evidencias. ¿Cómo voy a observar el progreso de mis estudiantes? Actividades escalonadas de diferente demanda cognitiva. ¿Qué criterios voy a orientar esta valoración? ¿Cómo recojo esta evidencia? ¿Y qué actividades, recursos voy a apoyar? Tengo estudiantes inclusivos, tengo estudiantes con TDAH, tengo estudiantes TEA. ¿Qué recursos tengo para poder apoyar a estos estudiantes? La planificación no es estandarizada, no es una aplicación, una planificación única que yo puedo comprar y aplicar en mi aula. Se ajusta a la realidad de mis estudiantes y con la evidencia que va apareciendo durante la enseñanza. De pronto yo he planificado para toda mi semana, para todo el mes, pero voy a ir ajustando según cómo van avanzando mis estudiantes. Cuando aparecen dificultades, no estoy avanzando, tengo que ajustar recursos, preguntas, actividades, tiempos, pero no perder el propósito de aprendizaje, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso que vamos a ir trabajando todos en el aula, ¿no? Es importante entonces, cuando planifiquemos, que el propósito, la evidencia, los criterios de evaluación y las actividades tengan coherencia, ¿no? De esa manera, si nosotros, por ejemplo, cambiamos el propósito, necesariamente va a tener que cambiar la evidencia, va a tener que cambiar los criterios y también ajustes en la secuencia, ¿no? Entonces tenemos que ver que estos 4 elementos guardan coherencia o se encuentran alineadas. Ok, vamos entonces ya cerrando esta primera parte. En el caso de la planificación del año escolar, nosotros vamos a ver que hay diferentes niveles, ¿no? Esto también, primero teníamos 3 niveles, luego dijeron 2.
Tenemos planificación a largo plazo, que es la planificación anual, y se considera a corto plazo estos dos, ¿no? Antes del currículo esto era mediano y corto plazo, pero ahora estos dos se consideran de corto plazo. La planificación anual nos da ese mapa del recorrido que vamos a hacer durante el año, cómo distribuimos las competencias, los enfoques transversales, las unidades, a partir del diagnóstico y el calendario del año escolar, ¿no? En el caso de la unidad, recuerden que aquí tenemos tres tipos de unidades, ¿no? Yo recuerdo aquí, esto de aquí, vamos a colocar cuáles son esos tres tipos. A ver si me dicen cuáles son los tres tipos de unidades. En el caso inicial hay otro más, ¿no? Ya, uno es la unidad didáctica, proyecto, módulo, y en el caso de inicial tienen taller. Ya, estoy colocando aquí. Taller. Eh, Estos van a variar y hoy día los vamos a ver en las casuísticas. Es importante que nosotros vamos a encontrar también la diferencia entre estos tres, los tres que trabajamos más, ¿no? Porque la planificación en inicial es es diferente a la planificación que hacemos en primaria y en secundaria, ¿no? Y en el caso de la sesión de aprendizaje, y es la que nosotros vamos a concretar ahí las actividades que tienen justamente un inicio, un desarrollo y un cierre. Por eso yo les he colocado entre los recursos para que puedan observar la planificación como es en inicial primer ciclo, en inicial segundo ciclo, en primaria y en secundaria. Es importante que haya una coherencia vertical. La sesión no nace de la nada, sino responde a una unidad y la unidad responde a la trayectoria anual, ¿no? De esa manera se trabaja en cascada, ¿no? A ver, decíamos que vamos a planificar de acuerdo a la evidencia, ¿no? La evaluación formativa es parte también, guarda relación con la planificación. Los criterios no son solo para calificar, ¿no? Para calificar la actividad. Sirven para que el estudiante comprenda hacia dónde avanza y para que el docente tome decisiones de enseñanza, ¿no? Partimos del diagnóstico, los propósitos y criterios, situación y la secuencia, y la evidencia y ese feedback o retroalimentación que brindamos a nuestros estudiantes. Planificar entonces desde la evidencia permite evitar dos extremos. Improvisar, o sea, no tenemos un propósito de aprendizaje claro, o aplicar un plan rígido, ¿no? Compramos la sesión, compramos el pack de sesiones y vemos que en el desarrollo no se ajusta a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, es importante que nosotros podamos tener un modelo, pero tenemos que adecuarlo a la realidad de nuestros estudiantes. Vamos a ver. Si quiero saber si mi planificación promueve aprendizaje significativo, puedo utilizar estas preguntas para hacer un checklist. Para identificar si el propósito es claro, mi competencia, capacidades están vinculadas con las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, si la situación es comprensible, es relevante, es suficiente, desafiante para movilizar las capacidades, si la evidencia que estoy considerando permite observar estos desempeños de mis estudiantes. Los criterios describen calidad y orientan mi retroalimentación. La secuencia de actividades se construyen progresivamente de acuerdo a la evidencia que estamos esperando. Recordemos también la inclusión. Brindamos apoyos pedagógicos para que nuestros estudiantes participen sin bajar la exigencia de la tarea. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos qué decisiones pedagógicas requieren ajustar. No es que tengo que cumplir toda esta herramienta, hacer un checklist, sino que nos permita reflexionar qué es lo que todavía debo ajustar en mi planificación para desarrollar competencias en mis estudiantes. Ok, vamos entonces
Y los errores frecuentes, ¿no? Es importante que nosotros podemos identificar estos errores que pueden estar ocurriendo en nuestro desarrollo de la planificación, ¿no? Por ejemplo, hace un momento les decía, planificar temas aislados. Todos tienen que estar orientados hacia las competencias. Hablábamos sobre las actividades. Pueden ser atractivas, pero no están desarrollando un aprendizaje en nuestros estudiantes. Cuando formulamos criterios muy genéricos, muy generales, no vamos a poder observar qué es lo que queremos recoger de nuestros estudiantes. Bajar la demanda cognitiva es lo que nos está ocurriendo ahora como consecuencia del aprendizaje en nuestras escuelas. Bajamos la demanda cognitiva, tareas muy sencillas, el estudiante simplemente cambia de salón cada año, pero no está aprendiendo. Llegó a quinto de secundaria, no aprendió nada. Entonces tenemos que mantener actividades de alta demanda cognitiva y brindarles los apoyos pedagógicos y evaluar solo al final. No podemos recoger evidencia al final, sino durante el proceso para poder ajustar también la enseñanza. Entonces, es importante que nosotros practiquemos una planificación consciente que nos permite tomar decisiones de mejora. Ok, ahora sí, vamos a iniciar con las casuísticas del día de hoy, que justamente están orientadas al aprendizaje significativo y a la planificación pedagógica. Recordemos siempre que en el desarrollo de las casuísticas vamos a elegir una alternativa que consideremos que es la correcta, justificando, ¿sí? Esta es la alternativa y ponemos una justificación sencilla aquí en el chat. Yo les voy a dar un tiempo para que lean y vamos a empezar entonces con el caso número uno. Y vamos a ir también ahí conversando sobre algunas dudas sobre eh, estas diferencias. Sobre todo es un vocabulario, ¿no? Hay un vocabulario que se maneja aquí con respecto a la planificación curricular. Ok, iniciamos. A ver, a continuación se presenta la definición de un tipo de unidad didáctica. ¿Ya? Y fíjense que en las alternativas tenemos los tres tipos, ¿no? Los que nosotros más trabajamos, ¿no? Unidad de aprendizaje, módulo de aprendizaje o proyecto de aprendizaje. Vamos a ver qué nos dice la definición. Este tipo de unidad surge de una necesidad o problema en el aula. Para responder a esta necesidad o problema, se seleccionan y organizan las competencias, capacidades y actitud, con el objetivo de desarrollar aprendizajes integrando varias áreas curriculares. Para llevar a cabo este tipo de unidad se debe contar con la participación del docente y los estudiantes, quienes intervendrán conjuntamente en la programación, en la planificación y en la toma de decisiones. ¿A qué tipo de unidad didáctica corresponde esta definición? Ya, tengo aquí respuestas encontradas. Definitivamente no es módulo de aprendizaje, ¿no? Porque el módulo de aprendizaje, vamos a verlo también en una casuística, responde a algo más específico. Ya. ¿Qué características van a diferenciar a este tipo de unidad didáctica? Ojo, la unidad didáctica es el nombre global. Esos tipos de unidad didáctica son unidad de aprendizaje, módulo de aprendizaje y proyecto. ¿Ya? A ver, ¿qué características las diferencia a la unidad del proyecto o el proyecto de la unidad?
Todas generalmente surgen de una situación, una problemática. Nosotros programamos nuestras situaciones significativas de la unidad a través de una problemática de la escuela. Ya, puede ser. Pero lo que caracteriza a ese tipo de unidad es la participación del docente y de los estudiantes es conjunta. Ellos planifican y toman decisiones en conjunto en este tipo de unidad didáctica. ¿Qué más? En muchos casos no vemos esto. Se integran varias áreas curriculares. Ya, ahí vamos a encontrar la diferencia. Porque necesariamente vamos a seleccionar competencias, capacidades, actitudes. Por ejemplo, yo soy de comunicación. Puedo elaborar una unidad de aprendizaje con una situación integrando varias competencias, las tres competencias de mi área. Yo soy de matemática y puedo trabajar una situación problemática, una situación significativa de la unidad con dos competencias de mi área. Pero si yo integro otras áreas curriculares, tengo que coordinar con mi colega para poder trabajar y responder esa problemática. Entonces ahí ya no estoy hablando de unidad de aprendizaje, sino de proyecto de aprendizaje, ¿no? Y desde que se instauró, se implementó el currículo nacional, siempre nos han eh, indicado, ¿no? Debemos trabajar proyectos. El ABP, debemos trabajar proyectos. Pero en la práctica nos ha ido costando mucho trabajar proyectos porque implica justamente el trabajo conjunto con otros estudiantes y también con los colegas, ¿no? Claro, participan desde la planificación, ¿no? Entonces, surge de una necesidad o problema real, ¿no? Puede ser del aula, puede ser de la escuela, puede ser de la comunidad. Integra varias áreas curriculares, ¿no? El proyecto de aprendizaje se organiza alrededor de un desafío auténtico que demanda investigar, decidir, producir y actuar. Esa es la característica que tiene el proyecto, ¿no? El desafío es auténtico, partimos desde una situación problemática del contexto y queremos resolver en nuestra escuela, ¿no? Excelente. La unidad de aprendizaje, les decía hace un momento, puede organizarse a partir de una situación significativa, pero la participación de los estudiantes no es tan activa desde la planificación. Nosotros ya les llevamos la situación planteada y el reto también. Y los estudiantes a partir del reto van a ir construyendo el aprendizaje. En el caso del módulo, yo les decía, aborda una necesidad específica y acotada y está acotada al aprendizaje que queremos alcanzar. Yo, por ejemplo, siempre que inicio el año escolar, empiezo con módulos, generalmente cuando trabajo con primero de secundaria, para que mis estudiantes puedan alinearse a lo que voy a trabajar, ¿no? Entonces, es pequeñito, corto, y a partir de ahí, una vez que atiendo la necesidad, ya empiezo a trabajar unidades y generalmente tenemos por lo menos un proyecto durante el año, un proyecto integrador. Ok. Entonces, eso es lo que diferencia. Vamos a tener más casuísticas para poder seguir analizando, no se preocupe. Una idea fuerza de aquí es que el proyecto de aprendizaje nace de una necesidad o problema real y exige la participación activa tanto de los docentes y de los estudiantes. Ok, vamos con la siguiente, la número 2. Excelente, Araceli. Sí, Mari, la primera fue la alternativa C. Ajá, ahí le puse proyecto de aprendizaje. No te preocupes que de todas maneras al final están las claves, ¿ah?
Ok, estamos en la número 2. Dice, un grupo de docentes de quinto grado se pregunta si la planificación de las unidades que elaboraron el año anterior realmente respondía a un enfoque por competencias. Para reflexionar sobre esto, cada uno de ellos muestra el título, ¿no? De la situación significativa de la cual partió para diseñar su unidad y el producto esperado, ¿no? Aquí tenemos el título de la unidad y cuál era el reto y el producto, ¿no? El reto, por ejemplo, en la independencia del Perú, cómo era la vida de los peruanos a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, cuáles fueron las etapas de dicho proceso y su proyecto era elaborar un diagrama de secuencia. El otro título, El Perú, país con gran biodiversidad. ¿Cuáles son las riquezas naturales del Perú? ¿Qué leyes existen para proteger la biodiversidad? Y el producto, elaboremos un texto descriptivo. El tercero, la violencia entre los seres humanos, sus tipos y consecuencias. ¿Es lo mismo la violencia que conflicto? ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen? ¿Cuáles sus consecuencias? El producto, elaboremos un organizador visual. El cuarto título, la sociedad y las normas que permiten convivir a los seres humanos. ¿Podemos vivir en sociedad sin normas y leyes? ¿Cómo se construyen dichas normas? ¿Qué hacer para lograr que se cumplan? Escribamos un texto argumentativo, ¿no? Por ahí vamos viendo el producto, nos está enganchando a ver si responde o no el enfoque por competencias, ¿no? ¿En cuál de las siguientes unidades se presenta el producto que va a permitir desarrollar una unidad a partir de un enfoque por competencias? Excelente, Araceli, muy bien. A ver, entonces vamos a mirar un poco el producto. Tenemos el primero, el país, la violencia y la sociedad. Vamos a mirar esos tres. Hay que mirar un poco el producto, ¿ya? Veamos. En el Perú, país con gran biodiversidad, el producto es elaborar un texto descriptivo. A ver, elaborar un texto descriptivo va a permitir que el estudiante desarrolle competencias. Es muy sencillo, ¿no? Describe lo que ha podido recolectar. No. Obtiene la información y describe. No. Entre la B y la C, entonces, vamos a ver. Elabora un organizador visual o escribimos un texto argumentativo. Ojo, que el organizador visual está en función a los retos. Es lo mismo violencia que conflicto. ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Cuáles son sus consecuencias? Un organizador visual. En cambio, el texto argumentativo, ¿podemos vivir en una sociedad sin normas y leyes? Tiene que fundamentar cómo se construyen dichas normas. ¿Qué hacer para lograr que se cumplan? Entonces, efectivamente, la respuesta es la alternativa C. La B también es conocimiento, ¿no? Recoge la información y la organiza solo en este tipo de organizador. Puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa de mental, ¿no? Pero en la C el estudiante va a construir argumentando, también dando su postura sobre ese tema, ¿no? Las preguntas son más abiertas, más de reflexión. Así es, la 2 es la alternativa C. Y vamos un poco aquí. ¿Por qué es la C? ¿Podemos vivir en sociedad sin normas y leyes? Este es un problema abierto, debatible también, ¿no? Y está vinculado con la vida ciudadana. Como por aquí respondieron, como el producto es un texto argumentativo, exige la postura del estudiante, que sustente con razón y usen información para construir una respuesta reflexiva. Entonces, se alinea el enfoque por competencias. ¿Por qué se alinea el enfoque por competencias? Porque el estudiante no solo va a buscar datos, sino va a analizar, va a argumentar, va a deliberar y va a proponer porque va a escribir un texto argumentativo. Las otras alternativas, les decía, está orientada más al recojo de información y de escribir contenidos, está más orientado a contenidos. En cambio aquí vemos que el estudiante va a tener una participación más activa y todo va a ser en función a la propuesta, al análisis que él va a poder
describir en su texto. Así es. La 2 entonces es la alternativa C. Ok, seguimos. Vamos. Ah, idea fuerza. Una situación significativa debe movilizar competencias, no solo reproducir información, ¿no? A veces nuestros productos solo son organizadores, entonces hay que cambiar un poco los productos que proponemos. Vamos con la número 3. Ya, vamos justificando. Ok, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. La número 3, ¿no? Ok, vamos bien. Excelente. Una docente ha previsto trabajar una unidad de aprendizaje aplicando la siguiente secuencia, ¿no? Primero les comunica a los estudiantes de quinto grado de secundaria el desafío que deben enfrentar, las competencias y capacidades que van a trabajar, la metodología que se va a utilizar. Luego dialoga con cada estudiante acerca de sus necesidades e intereses en relación a la unidad y sobre la base de ese diálogo establece con ellos lo que se espera que logren, las actividades que van a desarrollar, los recursos y la forma de cómo van a ser evaluados. ¿A cuál de los siguientes propósitos está orientada esta estrategia? Alternativa A. Propiciar la comprensión de las competencias y capacidades que se trabajarán en la unidad. B. Fomentar una mayor responsabilidad e involucramiento de los estudiantes en su propio aprendizaje. O C. Explorar los saberes previos de cada estudiante en relación a los aprendizajes previstos en la unidad. Definitivamente, de esta manera no se recogen los saberes previos. Los saberes previos se recoge en la actividad que vamos a ir planteando, ¿no? En el desarrollo ya de la sesión. Aquí está comunicando la unidad de aprendizaje. Vamos a iniciar la unidad de aprendizaje. A o B. Ojo, eh, las competencias y capacidades las están trabajando desde primaria. Desde primaria ya están trabajando las competencias, son las mismas desde primaria, solo cambian personal social. Las demás son las mismas competencias y capacidades. Entonces, propiciar la comprensión de las competencias y capacidades, eso es el inicio, es un pedacito de lo que queremos lograr. En realidad está orientada a que el estudiante se involucre, porque dialoga con cada estudiante sobre sus necesidades e intereses en relación con la unidad. O sea, hacemos que el estudiante se involucre en su propio aprendizaje. Es lo que se busca cuando presentamos la unidad. Incluso vamos ajustando también ahora los recursos. Recuerden que estamos trabajando el DUA. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje, nos permite desde la planificación ajustar. Si yo había planificado un díptico como producto, el estudiante, de acuerdo a esas necesidades e intereses, puede decir, Miss, puede ser manuscrito, un díptico a mano, puede ser un díptico a computadora, puede ser un díptico digital, ¿no? Puede ser un díptico interactivo, ¿no? Entonces vas viendo cómo va el producto, sigue siendo el mismo, solo que está cambiando de formato. O sea, el criterio de evaluación va a mantenerse porque yo estoy evaluando la competencia y sus capacidades, pero la forma de presentar va a ir cambiando, ¿no? Y también, ojo, que muchas veces el estudiante lo puede mandar a hacer, entonces, ¿yo qué evalúo? ¿Cómo explica? ¿Cómo justifica? ¿Cómo presenta? Entonces, proponerle la presentación
recogiendo información que contraste realmente el trabajo que estamos pidiendo, ¿no? Eh, Desafíos, ya, ¿dónde están desafíos? Cuando hablamos de desafíos, nosotros, aquí está, es el problema que van a enfrentar, la tarea que vamos a trabajar, ¿no? Aquí me dice Jesús, y los criterios son justamente, yo les mando a hacer el producto que es ese díptico. Entonces, mis criterios de evaluación están en función a las capacidades que voy a evidenciar en la tarea que estoy pidiendo. Ojo que no solo también están en el producto final, sino también en el proceso, ¿no? Entonces es importante que estos criterios me permitan evaluar el proceso y, si gusto, el producto final, una rúbrica, ¿no? O una lista de cotejo. Pero el proceso sí lo tengo que evaluar a partir de la movilización de las capacidades. Ok, vamos un poco a poder justificar esto. Cuando el docente comunica lo que se va a trabajar, ese diálogo que tiene con los estudiantes sobre sus necesidades e intereses parte y acuerda con las expectativas que tiene, las actividades y recursos y las formas de evaluación. ¿No? Muchas veces ahí es donde nosotros vamos incluso ajustando nuestra planificación. Esto favorece cómo se involucran los estudiantes, ya van a dejar de ser receptores pasivos y van a pasar a ser corresponsables del proceso de aprendizaje, ¿no? Justamente busca promover el compromiso, la autorregulación y el sentido del propósito, ¿no? Ojo que voy a evaluar con este producto, ¿no? Siempre recordar a los chicos cuál es el producto de la unidad, entonces siempre para que tengan en mente también el trabajo. Ok, vamos con la siguiente. Idea fuerza. Cuando el estudiante participa en la definición de metas, actividades, recursos y evaluación, fortalecemos su autonomía. Recuerden que estamos también trabajando la autonomía y la competencia transversal. ¿Y dónde evalúo la competencia transversal? Gestiona su autonomía. Estoy observando también el estándar de esa competencia, los desempeños que tienen que alcanzar mis estudiantes, las capacidades de esa competencia. Entonces también me ayuda a poder mirar la competencia transversal. Vamos con la 4. Excelente, Araceli. Muy bien, Lady Rosalinda. Ok, Naida. Excelente. Eh, Jesús, va a depender primero de qué área quieres evaluar, porque cuando tú mandas a elaborar a tus estudiantes un material como un tríptico o un díptico, va a depender de qué área, porque ahí tú quieres que plasme, por ejemplo, una investigación escolar en matemática plasmada en un díptico o un tríptico. Sí estamos evaluando la competencia desde el proceso, desde la recolección de información, la elaboración de la encuesta, la sistematización en cuadros, los gráficos, las conclusiones. Sí, ese es el producto final, pero todo el proceso lo hemos evaluado. En el caso de comunicación, desde el primer borrador, el segundo borrador con los ajustes, y hasta el tercero, sí estás evaluando toda la competencia de escritura. Entonces va a depender de la competencia, el área curricular que tú estás evaluando y cómo se van movilizando las capacidades. Ese es el producto, que como les digo, puede ser físico, virtual, puede ser una dramatización también, un debate, ¿no? Entonces, va a depender mucho de todo cómo moviliza las capacidades. Ok, vamos con la número 4.
Un docente tiene como propósito lograr aprendizajes significativos que les permitan desarrollar a los estudiantes factores cognitivos, afectivos y sociales a través de la enseñanza de los deportes colectivos con el balón. ¿Qué aspectos pedagógicos debe tener en cuenta el docente para lograr dicho propósito? A ver, entonces quiero desarrollar conocimientos, habilidades, ¿no? Y actitudes, ¿no? Está con otro término nada más. A ver, por aquí me dice, vamos a empezar a analizar, considerar acciones, voy a empezar desde la C, ¿ya? Considerar acciones dirigidas al desarrollo armónico de las cualidades físicas, aprendizaje técnico deportivo y la actividad física permanente. Estoy aquí trabajando el entrenamiento, básicamente, desarrollo de cualidades físicas, aprendizaje técnico, solo entrenamiento. O sea, estoy trabajando factores físicos, ¿no? Que es justamente el curso de educación física. Pero yo quiero estos tres. No estoy viendo actitudes, tampoco conocimientos. ¿Ya? Entonces, no es la C porque solo estoy mirando la parte física. B. Considerar en su intervención contenidos exclusivamente físico-motrices. Contenidos, estamos hablando ya de cognitivo. Así como técnicos de ayuda al normal desarrollo coordinativo, corporal y técnico de los estudiantes. Estoy viendo solo dos, ¿no? El desarrollo en contenidos físicos y técnicos. Entonces, ¿qué nos está faltando? La parte actitudinal o afectiva. En el caso de la alternativa A, que es la respuesta, y tal como nos dice Araceli, se quiere lograr un aprendizaje significativo, entonces vamos a considerar acciones lúdicas. Lúdicas ya estamos movilizando también aquí actitudes, acordes a las posibilidades reales de los estudiantes que les permitan resolver situaciones de forma autónoma, estratégica y de diversa aplicabilidad, ¿no? Entonces, estoy trabajando una actividad, un aprendizaje significativo porque va a ser acorde a la posibilidad real de mis estudiantes. Vamos a ver cómo justificamos esto. Permite que aprendan desde la experiencia, el juego, porque son actividades lúdicas, la toma de decisiones, la cooperación y la resolución de problemas motrices. En deportes colectivos como el balón, no basta en enseñar la parte técnica de manera aislada. También el estudiante necesita comprender cuándo, cómo y para qué actuar en una situación de juego. En este caso, la alternativa integra lo cognitivo, lo afectivo, lo social y lo motriz, ¿no? Muchas veces yo recuerdo cuando hacíamos educación física, ¿no? ¿Qué nos enseñaban? Teníamos que hacer una asignación sobre el campo deportivo, no la teoría y luego la práctica, pero nunca nos integraban a nosotros. Así, con actividades lúdicas, no veíamos y muchos no nos atrajo la vida deportiva, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta es la alternativa A. Ok, vamos con la siguiente. A ver, te voy a responder, Jesús, en el chat, ¿ya? Ah, la idea fuerza. El aprendizaje significativo en educación física no se reduce solo a la técnica, sino implica resolver situaciones motrices con autonomía, estrategia y sentido social. Vamos con la 5. Uy, aquí ya Lady ya está adelantada.
A ver, vamos, excelente. Lady, Araceli, Rosalinda, María Janet, Rubí. Ok, vamos entonces a dar lectura a la número 5. Román, muy bien. Un docente de segundo grado va a iniciar un nuevo proyecto, para lo cual requiere que los estudiantes conozcan el concepto de pulso en la música, un concepto de pulso. ¿Cuál de las siguientes actividades es la actividad más adecuada para activar saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de pulso? Quiero activar los saberes previos. Hacer que pinten con témperas al ritmo de la música y mientras van sintiendo los cambios de ritmo, preguntarles cómo definirían el concepto de pulso. Aquí estamos haciendo que ellos puedan definirlo, pero estamos ya involucrándolo en una actividad de exploración. Recuerden que activar saberes previos es recoger información anticipada de lo que ellos ya conocen, de lo que ellos ya traen, ¿no? Entonces, no estamos aquí y estamos haciendo que experimenten y a partir de esa experiencia definan el concepto de pulso y estamos construyendo aquí el concepto. En el caso de la alternativa B, analizar en una pieza musical los cambios de ritmo. Pedirles que identifiquen cada cambio para que luego ellos saquen una conclusión acerca del concepto de pulso. Nuevamente, aquí no estamos recogiendo los saberes previos. Así es, en el caso de la alternativa C, es directa. ¿Por qué? Partimos desde preguntarles, ¿alguna vez han escuchado música? ¿Han dado ligeros golpes de forma regular o continua con el pie o con la mano en la mesa? ¿O han balanceado su cuerpo siguiendo el ritmo de modo instintivo? Entonces, lo que estoy es recogiendo experiencias de mis estudiantes. Todavía no les estoy diciendo cómo están construyendo el concepto de pulso. Simplemente han hecho estas actividades en algún momento. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poder empezar a trabajar con ellos ese concepto. Así es, la 5 es la C. Conectar el concepto de pulso con las vivencias habituales, golpear la mesa, mover el pie, balancear el cuerpo, siguiendo una regularidad antes de definir técnicamente el pulso, ¿no? Estamos recuperando experiencias que ellos hayan tenido, ¿no? Eh, Muchas veces, en el caso de la música o de cualquier concepto que nosotros queramos recoger, esto se ve desde la práctica, no desde la definición conceptual o verbal, ¿no? En la intuición o en la experiencia cotidiana. La alternativa A y B era ya la experimentación y a partir de ahí ir definiendo el concepto de pulso, ¿no? Entonces, la respuesta efectivamente es la alternativa C. Activar saberes previos significa partir de experiencias que el estudiante ya posee antes de poder formalizar el concepto. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente, la número 6. Excelente, las 6, Araceli, Judith, Rosalinda, Lady, Lorenzo. A ver, vamos a ver las 6. Andrea, docente de cuarto grado, está planificando una unidad cuyo campo temático son los procesos cognitivos. Quiere buscar
lecturas e información que puedan ayudarla a elaborar el material de trabajo y cuando busca por internet aparecen muchos autores y una variedad enorme de estudios e ideas que se refutan de lectura en lectura. ¿Cómo debe enfrentar Andrea esta situación para poder planificar de mejor manera la unidad? A ver, vamos a ver. En el caso de la alternativa A, dice elaborar una síntesis entre todos los enfoques y presentarles a los estudiantes una versión unificada y sin ideas contradictorias de lo que son y cómo funcionan los procesos cognitivos en la adolescencia. Eh, si los estudiantes van a encontrar versiones contradictorias y yo solo les doy una línea de una versión unificada, entonces no estaría, sería insuficiente para que mis estudiantes puedan enfrentar otro tipo de información, ¿no? Entonces, la opción A no está orientada para que luego, pensando que mis estudiantes tienen que desarrollar la autonomía, puedan luego enfrentar otro tipo de lecturas aparte de la información que brinda la docente. En el caso de la alternativa B, adecuar los materiales a las necesidades de sus estudiantes sin que se pierda la diversidad de marcos teóricos sobre los procesos cognitivos y planificar actividades que permitan a los estudiantes contrastarlos y establecer relaciones entre ellos, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando, que tiene que ser que los estudiantes puedan enfrentar a información que tengan diferentes, es como cuando hacemos un debate, hay diferentes argumentos, diferentes posturas. La alternativa A no es la adecuada porque aquí solo quiero trabajar una versión. En el caso de la alternativa C, invitar a los estudiantes a que busquen por ellos mismos, de manera libre, información en Internet sobre los procesos cognitivos y que trabajen la unidad únicamente a partir de lo que ellos vayan encontrando. Cuando nosotros pedimos a los estudiantes que busquen información, tenemos que darles pautas, porque si les decimos de manera libre, no van a acudir a fuentes oficiales. Tenemos que trabajar con ellos eh, la búsqueda de información que puede tener contradicción, pero de fuentes oficiales. En este caso, la más adecuada es la alternativa B. ¿Sí? La opción C hay que tener bastante cuidado, sobre todo porque la diversidad, ¿no? ¿Ellos qué van a hacer? Van a poner ChatGPT y les va a dar información hasta inventada. Entonces, tienen que tener la fuente, las referencias, con los enlaces de los documentos que están revisando. Pero para llegar a eso, yo trabajaría desde adecuar materiales, desde diversos marcos teóricos para que los estudiantes luego en las siguientes actividades contrasten con otros materiales. Eso sí ayudaría a que los estudiantes puedan usar fuentes, ¿no? Es parte de las competencias que van a ir desarrollando, ¿no? Lo más formativo es que los estudiantes puedan contrastar teorías, establecer relaciones, reconocer esas tensiones que hay en las diferentes teorías y construir comprensión crítica, ¿no? Planificar por competencias no significa simplificar la complejidad de las tareas, me voy por un solo camino, sino mediarlas pedagógicamente, ¿no? Es importante que nosotros también, desde cualquier área que nosotros enseñemos, es importante que el estudiante pueda buscar información de fuentes oficiales y también de esa manera les invitamos a poder reconocer información real, ¿no? Ahora que se usa la inteligencia artificial, mucha de la información es inventada. Entonces tiene que cerciorarse que la información es real, cuáles son las fuentes. Y es más, ¿por qué no buscar información de dos posturas diferentes? Y de esa manera hacemos que el estudiante pueda establecer diferencias, relaciones y construir a partir de la comprensión crítica. La respuesta aquí entonces es la alternativa B.
Siempre que nosotros veamos en la planificación adecuar a las necesidades de de aprendizaje de los estudiantes, estamos brindando apoyo pedagógico justamente que es lo que busca la planificación partiendo de la diversidad que hay en el aula. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos atendiendo, ¿no? Ok, vamos con la siguiente, la número 7. A ver, a ver. Fíjense, vamos a mirar bien porque esta es una pregunta casuística que tenemos que analizar bien esta casuística. ¿Ah? Parece sencilla, parece fácil. Hay que analizar bien la pregunta. ¿Hacia dónde está la pregunta? Dice, una docente ha planteado a sus estudiantes un proyecto en el cual, luego de realizar varias actividades de aprendizaje, los estudiantes van a elaborar una guía turística, ¿no? O sea, el producto para los estudiantes es la guía turística. ¿Ya? Esto van a ser mis estudiantes, que comunique aspectos físicos, culturales, económicos de un lugar y la ruta para llegar a él. Eso es lo que van a hacer mis estudiantes. Entonces, los estudiantes van a usar ciertos recursos para poder hacer ese producto. Nos están preguntando cuáles son los recursos que van a usar los estudiantes. ¿Mm? No, ahí está la clave. Nos están preguntando cuál de los siguientes recursos debe usar la docente en el desarrollo del proyecto. Ojo, mi pregunta no está en función a los recursos que van a usar los estudiantes, sino en cómo yo como docente voy a hacer el seguimiento de este proyecto para que mis estudiantes construyan esa guía turística, ¿no? ¿Qué recurso necesita la docente para desarrollar este proyecto y pueda terminar en el tiempo indicado con la guía turística? El seguimiento que va a hacer al trabajo de sus estudiantes. Así es, ¿no? Y esta es una pregunta que ha venido, es una casuística que ha venido. Entonces, recuerden que lo que más nos falta cuando hacemos proyectos, lo que más nos falta, siempre que hacemos proyectos, ya van a presentar su avance y los chicos, mis todavía no he elegido el lugar, no he elegido, y va pasando el tiempo y ya pasó la primera etapa, el primer borrador, segundo borrador, los ajustes, y solo uno de 35 a veces lo culmina. Ya. Los estudiantes, para poder hacer el proyecto, van a necesitar el Google Maps porque tienen que incluir la ruta en su proyecto. La docente no va a necesitar el Google Maps. La docente no necesita el Google Maps. Son los estudiantes. El Publisher es una aplicación que le va a permitir hacer la guía turística. Esa es exclusiva para el estudiante.
La docente necesita, entonces, como no necesita Google Maps, necesita el calendario para poder ajustar las entregas del producto. Sí, es una casuística que ha venido de esa manera, ¿ya? Entonces tenemos que considerar. El proyecto exige desarrollar varias actividades, ¿no? El Google Calendar permite organizar los tiempos, las tareas, las responsabilidades y el cronograma de proyectos. Mientras que el procesador de textos, ¿no? El Word, vamos a redactar, revisar y dar forma al contenido de la guía, ¿no? Si nosotros tendríamos que trabajar lo que tiene que hacer el estudiante, recursos del estudiante, sí es el Google Maps, pero nos están pidiendo para la docente. Entonces, para la docente es el Calendario y el procesador de texto, ¿ya? El recurso TIC debe responder a la necesidad pedagógica del proyecto y a los actores, si va dirigido al docente o si va dirigido al estudiante, ¿ya? Y es una pregunta súper sencilla y ha venido en una evaluación, y entonces es importante que nosotros también tengamos claro a quién va dirigido. La pregunta es el 50% de nuestra respuesta en realidad. Tenemos que comprender bien la pregunta. Vamos con la 8. A ver, la 8, la 8. Ya, también analicemos bien esta casuística. Una docente ha planificado realizar un proyecto en el aula de innovación pedagógica que busca promover el desarrollo de las habilidades de expresión oral de los estudiantes, ¿no? Quiero que mis estudiantes desarrollen la expresión oral. Entonces, eh, vamos a producir un programa de radio empleando TICs. Ese es el proyecto, ¿no? ¿Han visto cómo son los programas de radio? Están los locutores y ellos van a dar información, puede ser periodística, informativa, de deportes, ¿no? Un programa de radio. ¿Qué recurso TIC debe utilizar la docente para promover el desarrollo de las habilidades de expresión oral de sus estudiantes? ¿No? Y con eso, una vez que estamos viendo el desarrollo, el proceso, para que luego lo plasmen en su programa de radio, ¿no? Porque desde el primer día ellos no van a ser los locutores, ¿no? Primero va a seguir todo un proceso. Voy promoviendo el desarrollo de estas habilidades de expresión y voy seleccionando también los espacios y las temáticas justamente de este programa de radio. Entonces, todo es un proceso. ¿Cuál no es? No es el audiolibro, ¿no? Porque el audiolibro es un recurso de escucha, ¿no? Vamos a escuchar. No es una producción oral, ¿no? Vamos a escuchar eh, literatura, cuentos, teatros, dramas, ¿no? Vamos a un audiolibro, ¿no? Te da el texto en audio. Entonces, no estoy desarrollando habilidades de mis estudiantes porque el audiolibro me da el recurso ya oralmente. Ahora, entre el podcast o el grabador de voz.
cual me permite promover el desarrollo de habilidades de expresión oral. A ver, por aquí estoy. Ya estamos divididos. El podcast es el producto final, ¿no? Vamos a hacer un podcast de una entrevista. Vamos a hacer un podcast informativo. El podcast ya es el producto del estudiante. Recuerden que yo estoy viendo el proceso. Yo quiero que mis estudiantes desarrollen habilidades de expresión oral. Entonces, para iniciar justamente estas habilidades, ¿qué necesito? Como recurso, el grabador de voz, que es lo que nos dice aquí la clave. Permite que los estudiantes produzcan oralmente, escuchen su desempeño, identifiquen qué aspectos deben mejorar y volver a grabar, ¿no? Yo quiero desarrollar habilidades de expresión oral en situaciones comunicativas. Ya cuando han desarrollado esas habilidades, vamos a plasmarlo en el producto del proyecto que es el, el programa de radio, ¿no? Ellos van mejorando, incluso van reconociendo sus muletillas, ¿no? Qué palabras es la que más repite y van mejorando, porque es todo el proceso lo que yo voy a seguir en este propósito de desarrollar habilidades de expresión oral, ¿ya? Entonces, la idea fuerza aquí es para producir un programa de radio y desarrollar la expresión oral, el recurso central es registrar, escuchar y mejorar la propia voz, ¿no? Ellos también, cómo se expresan, cómo se dirigen, pues tienen que ir ensayándolo para que se plasme en el programa de radio. Claro, a ver. ¿Qué recurso TIC debe utilizar la docente para promover eso? Entonces, y ahora el grabador de radio ya viene incorporado en el celular, ¿no? Entonces, yo quiero que el estudiante desarrolle habilidades de expresión oral, tengo que darle retro a esa expresión oral, ¿no? Me pueden mandar un audio de un tema específico cortito que ellos han seleccionado y yo voy dándole la retro, ¿no? En la expresión oral, lógicamente. Entonces, es importante que nosotros, recuerden que el podcast ya es el producto final, hemos escuchado podcast, generalmente hacemos podcast de entrevistas, ¿no? Incluso ahí para hacer el podcast ya es el producto final, pero yo quiero desarrollar estas habilidades en mis estudiantes. Estoy viendo el proceso. Y ese proceso tiene que ser recibir retroalimentación, tiene que identificar aspectos que tienen que mejorar. Claro, ese es la evidencia del estudiante y el docente tiene que retroalimentar. Ok, vamos con la siguiente. A ver. Y aquí un poco vamos a seguir viendo sobre la diferencia entre proyecto, módulo y unidad. ¿Ya? A ver, a ver.
Vamos a encontrarle justo esa diferencia. No te preocupes, Jesús. ¿Cómo diferencio? Acuérdense que módulo atiende una dificultad, ¿ya? El módulo atiende una dificultad de todo el grupo. Ahora, ¿aquí hay una dificultad de todo el grupo? No. Entonces, descartado. Es algo que no se ha consolidado y entonces yo tengo que trabajar. Descartada la B, no es la B, Jesús. Ahora, entre proyecto y unidad. La clave está en el primer párrafo. A ver, ¿es proyecto o es unidad? Excelente, Toshiba. A ver, aquí tengo Toshiba, Xiaomi, Luis. Ahora sí, excelente. Vamos a leer bien. En una institución educativa, los docentes de educación religiosa y un grupo de estudiantes. Oh, aquí les dije que estaba la clave. ¿Quiénes van a planificar? Los docentes y los estudiantes. Aquí, ¿se acuerdan que les dije que lo que diferenciaba el proyecto de la unidad es que ambos participan en la planificación? Los docentes y los estudiantes están planificando. ¿Cómo van a celebrar la Semana Santa? Entonces, es un contexto real de la institución educativa. No, la unidad de aprendizaje, ¿quién la planifica? El docente. Quien toma las decisiones desde el inicio, presenta la unidad de aprendizaje es el docente. En cambio, en el proyecto, la planificación es docentes y estudiantes. Así es, Rosalinda, excelente. En ese contexto, van a planificar su Semana Santa en la escuela, van a trabajar junto con los estudiantes las actividades. Mira, y trabajan juntos la realización de las actividades. Van a investigar el inicio de la Semana Santa, el significado de los símbolos cristianos y ensayos sobre las tradiciones de esa festividad católica en el Perú. ¿Qué tipo de unidad didáctica es más adecuada para que los docentes organicen las actividades? Entonces, es un proyecto, ¿no? Las características, ambos planifican y ambos revisan las actividades, ¿no? Pero ¿quién va a hacer el documento? El docente. La unidad generalmente es planificada ya solo por el docente. Así es. Ya, ¿en qué momento te das cuenta que debe ser proyecto? Tú puedes transformar tu unidad en proyecto si al inicio haces los ajustes con tus propios estudiantes. Tu propósito de aprendizaje no cambia, pero lo que va a cambiar es la planificación de las actividades, los pasos que querías hacer, los recursos y el producto final que atienda una problemática real de tus estudiantes o de su contexto, ya lo transformas en proyecto. Sí. En realidad, así empezamos nosotros a trabajar los proyectos, ¿no? Es más sencillo trabajarlo en primaria porque tú manejas todas las áreas, involucras varias áreas. En secundaria es más complicado porque tienes que coordinar con los docentes. Los docentes y estudiantes planifican, esta era la clave, ¿no? Hay un propósito común y tareas también en común. Es una actividad colectiva significativa. Permite integrar saberes religiosos, culturales, históricos y comunicativos en torno a una práctica social concreta, ¿no? ¿Por qué van a trabajar ensayos? Están involucrando un área también dentro de la celebración religiosa, ¿no? Entonces, es importante aquí cuando hay un propósito común.
actividades articuladas, producto o acción colectiva corresponde a un proyecto, ¿no? Entonces, estamos un poco reconociendo y diferenciando este tipo de proyectos, unidades o módulos. Ok, seguimos. La número 10. Uy, otra vez. Ahora sí, ¿no? Ya quedó más claro. Ya estamos todavía dispersos, ¿ah? ¿Qué pasó? Ya excelente. Rubí, Lorenzo, Pilar. A ver. Naira, Luis, Araceli, Moisés, Xiomi, Mónica, Naida, Rosalinda, Angélica. A ver, Fernando, Janet, Isabel. Ok, vamos viendo, no se preocupen. Aquí nos equivocamos, pero lo importante es que estamos reflexionando sobre estas diferencias, ¿sí? Jenny, excelente. Una docente ha observado que a la mayoría de sus estudiantes les resulta difícil interpretar textos bíblicos a través del método histórico crítico. No es un método que utilizan en religión y ha identificado que a la mayoría de sus estudiantes les cuesta. Por ello, está planificando una unidad didáctica cuyo propósito es ayudar a estos estudiantes, o sea, la mayoría de sus estudiantes, en la interpretación bíblica usando este método, el método histórico crítico. Ese es el método que tiene que emplear. Además, ella ha previsto que esta unidad didáctica se realice solo 2 sesiones. ¿Qué tipo de unidad didáctica debe emplear? Yo les había dicho que una de ellas era cortita y atendía una dificultad, ¿no? Entonces, no es proyecto porque no está atendiendo una problemática real, colectiva, con un producto eh, integral. Tampoco es una unidad porque solo se está trabajando 2 sesiones. Atiende una dificultad en este caso, en el uso de un método. Por eso se está planificando en 2 sesiones. Ojo, el docente ha planificado. Aquí vemos acción solo del docente en la planificación. Ha observado que la mayoría de sus estudiantes no pueden interpretar textos bíblicos usando un método histórico crítico. Por ello, va a planificar una unidad didáctica para ayudar a sus estudiantes a usar ese método. Y esa unidad didáctica va a durar 2 sesiones. Es corta, está atendiendo una dificultad específica en sus estudiantes en el uso de un método, entonces es un módulo de aprendizaje. Así es un módulo de aprendizaje. Vamos a ver, entonces, hay una dificultad concreta, específica, que va a atender de manera breve, específica y focalizada, ¿no? Entonces, el módulo de aprendizaje es adecuado cuando queremos reforzar, profundizar o atender un aprendizaje puntual. Así es, Mónica. El módulo es específico para atender por ejemplo, en matemática, cuando
Generalmente llegan los estudiantes en primero de secundaria o un grupo que no he trabajado con ellos. Yo planteo un módulo para trabajar el método de Polya, los pasos de Polya. Entonces, me dura dos semanas y con ellos trabajo para que ellos conozcan ese método, ¿no? O estrategias heurísticas, no va a depender mucho de qué es lo que tú quieres trabajar con ellos, ¿no? Voy a trabajar números racionales, pero no habíamos reforzado, no tenían los conocimientos, hago un módulo. Voy a trabajar inferencias, entonces hago un módulo con mis estudiantes para poder trabajar en comunicación, inferencias, ¿no? Entonces son específicas, atienden necesidades concretas y son cortitas. Ujú. Ok. Idea fuerza aquí. El módulo atiende una necesidad específica de aprendizaje en un tiempo breve y focalizado. Así es. Vamos con la siguiente. La 11. Y ahora está el Notion, está, uy, hay cuántas herramientas con guía, ¿no? Que nos permiten estructurar, programar actividades. Ok, vamos entonces. Los docentes de una institución educativa van a desarrollar un proyecto que integra diversas áreas, ¿no? Esa es la gran dificultad de un proyecto. Por esta razón, necesitan compartir la programación de sus actividades en tiempo real, ¿ya? Y sincronizar, ¿no? Esto es lo más difícil, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito que hagan una indagación y luego voy a recoger resultados, mi docente de ciencia no hizo la indagación, entonces, ¿qué resultados voy a recoger, no? Ese es el principal problema que hay. Van a programar, compartir la programación de sus actividades en tiempo real y sincronizar las actividades relacionadas a este proyecto al correo electrónico de cada docente, sincronizando con su correo electrónico de cada docente. ¿Cuál de las siguientes herramientas es más adecuada para este fin? Descartado el podcast, digamos, no sirve para gestionar tiempos ni actividades, sino el podcast es una acción específica diferente, ¿no? Entre el calendario y la mensajería. La mensajería instantánea va a comunicar acuerdos, pero nosotros queremos conocer la programación compartida en tiempo real y sincronizado a los correos de los docentes. Entonces, es el calendario, ¿no? Cuando tú sincronizas el calendario en el de Google, con el correo te llega la alerta, ¿no? Te llega la alerta, mira, te toca esta actividad este día o esta semana. Entonces, es lo más cuando es la herramienta que más se necesita cuando trabajamos proyectos, ¿no? Necesitamos compartir programación, coordinar fechas, sincronizar actividades con el correo electrónico y para ello nos sirve el calendario digital. Nos organiza eventos, asigna horarios, recibimos recordatorios, incluso, ¿no? Hasta programas una reunión por Meet, por ejemplo, ¿no? Y si usan ustedes su cuenta de Perú Educa, ¿no? Que tiene bastantes gigas, nos ayuda más, ¿no? Y ahora todo está enganchado a nuestros correos electrónicos. Así es para organizarlos, ¿no? Para coordinar actividades en tiempo real y sincronizarlas con correos, esta es la herramienta digital más pertinente, ¿no? Y yo les decía, ahora hay más herramientas. Muchos docentes usan el Notion, ¿no? Pero es bastante complicado porque tiene carpetitas. Ok, sigamos con la 12. A ver.
A ver, la 12, ¿qué dice la 12? Entonces tenemos que mirar la planificación, ¿no? Aquí tenemos una reunión de planificación. Un docente de segundo grado pide a sus colegas que le ayuden, ¿no? Brindando algunas propuestas sobre cómo empezar a desarrollar en los estudiantes. Quiero iniciar esta actividad. ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes puedan desarrollar la comprensión de los movimientos relativos del Sol y de la Tierra? Y tiene tres propuestas. Ricardo le dice, yo creo que lo mejor es que los estudiantes dibujen los cambios que observen en el movimiento del Sol a diferentes horas y en distintos lugares. Desde su propia perspectiva, luego les pedimos que describan dichos cambios. Noé, yo pienso que los estudiantes podrían elaborar una maqueta del sistema solar con las posiciones relativas del Sol y de la Tierra para representar los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Rosa. Yo recomendaría usar un globo terráqueo y una linterna para iluminar una parte de la Tierra como si fuera el Sol y así representar el día en esa parte iluminada y la noche en la parte oscura. ¿Cuál de los docentes propone acciones pedagógicas más pertinentes para favorecer el propósito del docente de segundo grado? A ver, ¿cuál sería la más pertinente? Donde se visualice la participación activa y protagonista del estudiante. A ver, y ojo, que es una actividad para que desarrollen la comprensión, o sea, van a iniciar la comprensión de los movimientos relativos del Sol y de la Tierra. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Vamos a ir descartando, ¿ya? Si van a iniciar los movimientos relativos del Sol y de la Tierra, pedirles la maqueta del sistema solar no me permite iniciar la comprensión. Esto es más, ¿no? Yo solo quiero que el estudiante pueda descubrir qué es lo que pasa con ese movimiento del sol, cómo cambia, cómo se produce el día y la noche a partir del movimiento, ¿no? Que tiene el sol, que descubran ese movimiento. ¿Cuál sería más pertinente? ¿La propuesta de Ricardo o de Rosa? ¿Dónde hay participación activa del estudiante? ¿Dónde recojo evidencia de mi estudiante? Efectivamente. Mira, lo que nos dice Rosa, ella va a usar el globo terráqueo, va a iluminar la Tierra y va a representar el día y la noche. Los estudiantes van a estar de manera pasiva, viendo cómo la docente experimenta. En cambio, Ricardo va a pedir que los estudiantes indaguen, exploren, investiguen. Efectivamente, la de Rosa podría ser una actividad individual después para cada estudiante, pero Ricardo va a pedir que dibujen los cambios que están observando en las diferentes horas y en diferentes lugares y van a describir esos cambios, ¿no? A las 7 de la mañana, ¿dónde está el sol? Al mediodía, ¿dónde está el sol? A las 4 de la tarde, ¿dónde está el sol? Entonces van a describir y van a ir descubriendo. Luego ya puedo hacer el uso de el globo terráqueo y, ¿por qué no? Finalizar también con la maqueta, ¿no? Pero partimos desde la exploración de los estudiantes. Van a adquirir los conocimientos, efectivamente, ¿no?
Iniciamos la comprensión de los movimientos a partir de la experiencia observable. Antes de usar maquetas o representaciones con linterna, es que los estudiantes perciban de manera directa lo que está ocurriendo, ¿no? Favorece la construcción progresiva. No es que si yo les doy la linterna ya, no hago que descubra, ¿no? Ah, así es, ¿no? Se ve algo muy, muy abstracto y no hay una participación activa del estudiante. En cambio, con los dibujitos es cierto, se está moviendo el sol desde esa vivencia y luego ya vamos a la representación abstracta, ¿no? Vamos a ir construyendo de manera progresiva, observar, describir, comparar y finalmente explicar. Así es, ¿no? Entonces, a veces le damos toda la información y el estudiante no logra comprender, ¿no? En segundo grado, la comprensión, sobre todo de la astronomía, debe partir de la observación directa y desde su postura, desde su posición, cómo lo explica, porque si lo vamos de manera abstracta, no vamos a lograr esa comprensión sobre estos cambios, ¿no? Los movimientos del Sol. Ok, vamos a la 13 y la 14 parte de esta situación. A ver, dice, durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes estaban compartiendo noticias, un estudiante presenta la siguiente noticia. ¿Coleccionista o traficante? Uy. Hace unas semanas se incautaron más de 100 piezas arqueológicas de las culturas Moche, Paracas y Nazca en la casa de uno de los mayores coleccionistas de este tipo de piezas arqueológicas. Las autoridades comentaron que las piezas halladas no estaban registradas en la institución correspondiente como parte de una colección privada. Según la información que trascendió, varias de estas piezas habrían sido denunciadas como robadas hace tiempo. El coleccionista declaró que todas las piezas le pertenecían y que él las había comprado años atrás. A ver, veamos cuál es la pregunta. La docente busca utilizar la noticia presentada para que los estudiantes identifiquen un asunto público implicado en la noticia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer el logro del propósito de la docente? Entonces, ¿cuál es el propósito? Identificar un asunto público. ¿Cuál de las acciones es la más pertinente? Excelente, Lorenzo. Muy bien, Araceli. A ver, uno más, uno más. Ok, vamos muy bien. Excelente, Romerito, Naida, Fernando. A ver, entonces queremos que los estudiantes identifiquen un asunto público que esté implicado en esa noticia. En el caso de la alternativa A, pedir a los estudiantes que recopilen diversas noticias acerca del tráfico de bienes culturales. Luego solicitarles que elaboren una presentación sobre los casos más recientes que hayan encontrado acerca de este tipo de tráfico en el país. Ojo, aquí estamos recogiendo otras noticias. Nosotros queremos que a partir de esta noticia identifiquen un asunto público. Aquí nos estamos extendiendo, ¿no? En otras más. O sea, podría ser una transferencia en otros tipos de información. En esta noticia puntual no atiende la alternativa A. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa con la C? Presentar a los estudiantes información adicional sobre el coleccionista. Uy, voy a ver en qué su currículo vitae, las piezas que poseía. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mirando más al personaje, ¿no?
Solicitarles que seleccionen la información pertinente sobre el caso y elaboren una presentación para informar a sus compañeros de la institución educativa. Aquí ya no estoy viendo el asunto público que está desencadenándose, sino estoy mirando al coleccionista nada más. Entonces, no hay un asunto público aquí. Y es más, yo como docente le doy información a los estudiantes. Yo quiero que ellos, exactamente, Lady, muy bien. Yo quiero que ellos busquen información acerca de por qué estos bienes son patrimonio cultural y por qué es importante preservarlos. Luego pedirles que expliquen cómo afecta el tráfico de bienes culturales a la protección de la cultura. Yo quiero que identifiquen ese asunto público, la protección del patrimonio cultural como una responsabilidad colectiva. Ese es el asunto público. Así es. En el caso de la alternativa B, lleva a los estudiantes a comprender que las piezas arqueológicas no son objetos antiguos, sino bienes de patrimonio cultural. El tráfico afecta la protección de la cultura. Los conduce entonces a reconocer la dimensión pública de este problema, ¿no? Un asunto público se identifica cuando se comprende cómo un hecho afecta derechos, bienes comunes o intereses colectivos. A ver, ¿quién me preguntaba? Ah, la 12. La 12 me decía, José me preguntaba la 12. Vamos a ver cuál era la 12. La 12 era Ricardo. Ujú. Ok, vamos con la que sigue, la 14. Ok, no se preocupen, Esther, luego les voy a poner las claves para que ustedes capturen la imagen, ¿ya? Después de la deliberación en torno a la protección del patrimonio cultural, los estudiantes han solicitado ayuda a la docente para realizar una actividad que contribuya con la protección del patrimonio. Por este motivo, la docente conversa con otros docentes del área sobre las orientaciones que debería brindar a los estudiantes para ayudarlos en la gestión de su actividad. Tres docentes proponen lo siguiente. Jonás, yo creo que hay que indicarles qué tipo de actividad es más adecuada para el objetivo que se han trazado. Asimismo, hay que asignarles las tareas que deben realizar considerando sus preferencias y habilidades. Y al finalizar la actividad, habría que evaluarlos individualmente para indicarles cómo podrían mejorar su desempeño personal. Israel, primero hay que pedirles que busquen ejemplos de experiencias que se hayan realizado en otros países con objetivos similares al que ellos se han planteado. Luego tenemos que definir las tareas que ellos deben realizar para replicar exitosamente algunas de estas experiencias. Además, hay que organizar una plenaria para definir los resultados esperados. Pamela, creo que hay que ayudarlos a identificar los objetivos que desean alcanzar con la realización de la actividad. Después, es necesario promover que diseñen una actividad acorde con sus intereses y posibilidades. Además, hay que realizar una plenaria para que ellos identifiquen las tareas que son necesarias realizar y se distribuyan las responsabilidades. ¿Cuál de las propuestas de los docentes es más pertinente para promover la gestión de la participación de los estudiantes? A ver, la 14. Excelente, Fernando, Araceli, Lorenzo, Isabel. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ellos quieren realizar una actividad que contribuya con la protección del patrimonio. Y queremos elegir cuál de las actividades promueve la gestión de la participación de los estudiantes. A ver, en el caso de Jonás, Jonás dirige. Hay que indicarles qué actividad es la más adecuada. No, yo dirijo, yo asigno las tareas, yo evalúo individualmente.
Si yo quiero que mis estudiantes desarrollen esta actividad de manera autónoma, donde ellos puedan participar, deliberar, decidir, organizarse y asumir responsabilidades, ¿cuál es la mejor propuesta? ¿La de Israel o la de Pamela? Pamela, porque Israel define las tareas que deben realizar. O sea, todavía no les deja autonomía. En cambio, Pamela favorece que ellos gestionen su participación. Así es. La respuesta es Pamela. Ujú. Vemos que propone acompañar a los estudiantes para que ellos identifiquen sus objetivos, diseñen la actividad, definan tareas y responsabilidades. Promueve la participación auténtica, autonomía y la corresponsabilidad entre ellos. ¿No? Es importante gestionar la participación de nuestros estudiantes desde la definición de objetivos, diseño de acciones y la distribución de responsabilidades. Ok, para cerrar, el aprendizaje significativo parte de experiencias, de problemas reales y de los saberes previos. La planificación pedagógica por competencias exige situaciones auténticas, productos con sentido y participación activa de los estudiantes. El rol del docente no es imponer, sino mediar, orientar, organizar condiciones y promover autonomía de manera progresiva. Para los que no estuvieron atentos a las claves, a ver la fotito de las claves. Y nos estamos reencontrando el próximo jueves. Muy buenas noches. El material se comparte para que suban a su plataforma o sus grupos de WhatsApp. Gracias por su participación a todos los que estuvieron aquí, siempre ayudando con sus ideas, complementando. Muy buenas noches. Y a los que respondieron, claro que sí, Jesús.